Muy bien, entonces vamos a comenzar esta noche en la página 13 de sus notas de señales y prodigios. Estamos en la sección que se llama que tiene como título un entendimiento correcto del libro de los Hechos. Estamos ahora bajo el inciso número 2, hermano, un entendimiento correcto del libro de los Hechos. Ve un resumen del libro de los Hechos para poder entender su contexto, y estamos en el inciso número 6, que tiene que ver con Hechos, el capítulo 8 y el capítulo 9. Un repaso muy breve. Vimos nosotros la vez pasada, la sesión pasada, en Hechos capítulo 1, versículo 1 al 8, que la pregunta básica tiene que ver con el tiempo del reino, el reino de los cielos. Y lo vimos en el capítulo 1 y el versículo 6. La pregunta no puede ser contestada hasta el capítulo 7. Hechos 1, 9 al 26. Vimos la ascensión del Señor Jesucristo, la preparación para el día de Pentecostés, y se trata únicamente del Señor, los apóstoles y los discípulos más cercanos. No hay cristianos presentes hasta el capítulo 11, el versículo 15. Vimos en Hechos capítulo 2 la venida del Espíritu Santo, un evento único que no se puede repetir, y lo vamos a cubrir en detalle en una sesión más adelante. El enfoque de todo el capítulo es judaico. Fuimos versículo tras versículo y vimos precisamente esto. Vimos que las lenguas son una señal para los judíos, y lo vimos. Vimos la profecía del hablar en lenguas en Isaías capítulo 28, versículo 11 al 12, que tiene que ver con el tribu de Israel que se llama Efraín, que anda ebrio en aquellos días, un tanto antes que aquel tiempo. Y cómo es que no aparece en la lista de los 144,000 testigos, porque es un mal testigo. Cómo la palabra de Dios encaja. Hechos capítulo 3 hasta el 6, la historia de la iglesia primitiva. Otra vez el enfoque es la nación de Israel. El capítulo 7, el mensaje de Esteban, quizás el capítulo más importante, el número 7, la última oportunidad para que los judíos aceptaran a su Mesías. Y hasta ese punto el Nuevo Testamento no se ha escrito. Cristo bien hubiera regresado a la tierra. Entramos esta noche en Hechos capítulo 8 al capítulo 9. Hechos capítulo 8 al capítulo 9. Ahora te voy a dar los incisos. El inciso A minúscula forman la transición del ministerio judaico al ministerio gentil. En estos capítulos vemos que estos capítulos forman la transición del ministerio judaico al ministerio gentil. Y lo vamos a ver, y te lo voy a dar detalladamente en unos momentos aquí. Capítulo 8, capítulo 9, A, forma la transición del ministerio judaico al ministerio gentil. B, aquí tenemos la conversión de Saulo. Aquí tenemos la conversión de Saulo. Esta es la B minúscula. Aquí tenemos la conversión de Saulo, quien se hizo Pablo, el apóstol a los gentiles. Ahora, quien se hizo Pablo, el apóstol a los gentiles. Ahora, esto tienen que entender, porque es de mucha importancia aquí. Ahora, recuerdan, hermanos, en el capítulo 1, tenemos un problema. Se quedaron con 11 apóstoles. 11 es el número de desorden. 11, el número de desorden. Tenían que tener 12, porque 12 es el número de Israel. Y Dios siempre opera con sus números. Así es que para que Pedro, quien Dios le dio en Mateo capítulo 16 las llaves del reino de los cielos, el reino literal, el milenio, Dios quiere mandar a su hijo por segunda vez, inmediatamente. Si los judíos, quien lo rechazaron al Mesías cuando vino la primera vez, si están listos para recibirlo, viene enseguida. Y por 7 capítulos ofrece Dios el reino de los cielos. Pedro tiene las llaves, abre la puerta. ¿Quieren entrar? Lo rechazan, lo rechazan, lo rechazan, lo rechazan.
hasta la muerte de Esteban, cuando ya se acabó la fiesta. Dios cerró la puerta, entra la época de la iglesia, que estaba escondida en el Antiguo Testamento. Entra la época entonces de la iglesia. Ahora, tenemos ahora un llamado a una persona muy especial, que también es apóstol, con todas las señales y prodigios que acompaña uno de estos apóstoles especiales, y es el 13º, y su nombre es Saulo. Quiero que ustedes noten en el capítulo 9, versículo 15, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Ahora pon un círculo alrededor de esto en el capítulo 9, versículo 15. Escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Apóstol a los gentiles. Ahora, si quieren otras citas, te lo voy a dar ahorita gratis. Romanos capítulo 11, el versículo 13. Romanos 11, el versículo 13. Y si fuera yo, si quieren, en el margen de su Biblia, cerca del capítulo 9, versículo 15, pues escriban estos para que siempre lo tengan, y escríbelo en tus notas, ahí en el inciso B minúscula. Aquí tenemos la conversión de Saulo, quien se hizo Pablo, el apóstol a los gentiles. ¿Qué te dije? Romanos 11, 13. 11:13, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. El mismo, confirmando el segundo testigo, que Pablo, Saulo, quien después fue llamado Pablo, Dios lo escogió para que fuera apóstol a los gentiles. Ahora, 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 7. 1 de Timoteo, capítulo 2, el versículo 7. 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 7. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. No solamente predicador, pero también apóstol y maestro a los gentiles. Ahora tienen 3 testigos, y si quiere uno más, 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 11. 2 de Timoteo, capítulo 1, el versículo 11. Te doy esto gratis porque no es mal marcarlo en su Biblia, por si acaso tú tienes que hablar de esto en el futuro. Del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por si acaso piensas en 1 de Timoteo, ¿verdad? Lo escribió mal, pues aquí está el segundo testigo. Dios siempre opera con los números 2, 3, 7, tantos números, y cada uno tiene su significativo o su significado. Vamos entonces en la página 13 de sus notas. Aquí tenemos el Evangelio predicándose en Samaria, C minúscula. El Evangelio se predica en Samaria. Ahora, hasta el capítulo 7 son judíos. Judío. Ahora, entra en el capítulo 8 y vamos a ver la transición. 2 transiciones de la nación de Israel hacia ¿qué? De la nación de Israel hacia la iglesia. Y luego de los judíos dentro de la iglesia hacia los gentiles dentro de la iglesia. 2 transiciones, y te lo quiero mostrar. Ahora, hasta el capítulo 7, puros judíos, ¿verdad? No se menciona ningún gentil. Ahora, vamos a ver, esto es tremendo. El capítulo 8, ¿qué es lo que pasa aquí? Versículo 5. Entonces, Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Versículo 9, porque había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Ahora, aquí tenemos nosotros entonces la primera salida de Jerusalén.
Ahora vamos a Samaria, personas odiadas, según Juan, el capítulo 4, odiada por los judíos. Y si quieres la referencia, vamos a ir al libro de Juan, capítulo 4, para que entienden que Dios está empezando una transición. Y es poco a poco, como son las transiciones, ¿cuál es? Las transiciones, sí. Capítulo 4, capítulo 4, a ver, ¿dónde encuentro aquí? Versículo 9, la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Ahí está tu referencia, para que tú entiendes que Dios está haciendo una transición, y es muy gradual. Estamos en el mismo territorio de Judea, digo de Israel, pero estamos ahora yendo fuera, poco a poco. Vamos a otro grupo, no tan drástico, pero un grupo que los judíos no se tratan con estas personas. Ahora llegamos nosotros al inciso D, bajo el 6 Hechos 8 y 9, inciso D minúscula. Ahora tenemos un eunuco etíope, un gentil se convierte. Un eunuco etíope, un gentil se convierte. 8:26 al 39. 8:26 al 39. 26, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur. Palabras claves: hacia el sur. ¿Qué está en el sur? Siempre el mundo, el infierno, el diablo, todo que tiene que ver con el diablo, los gentiles, está al sur. Levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén, Dios siempre está en el norte, en Jerusalén. Y si desciendes, te apartas de Dios. A Gaza, el cual es desierto. Palabras claves. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a este carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Cristo. Yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo al eunuco: aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Felipe dijo: si crees de todo tu corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Ahora tenemos entonces un gentil que se convierte. Vea la transición, hermanos, de Jerusalén a Samaria, un samaritano, y luego ahora un gentil. Y llegamos al capítulo 9 y el versículo 15, 9:15, y tenemos ahora a los gentiles que se mencionan por vez primero. Y eso es la letra E minúscula. Los gentiles se mencionan por vez primero. Aquí dice: el Señor le dijo: ve, hablando de Saulo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, a las
a los tres grupos de personas: gentiles, reyes y los hijos de Israel. Por vez primera se menciona los gentiles. Ahora no sé si ustedes están viendo la transición, pero yo sí lo veo. Aquí tenemos 7 capítulos de puros judíos. Empieza inmediatamente con el 8º. Ahora, esto es muy importante. Muy importante, el número 8 es el número de nuevos comienzos. Por si acaso tú crees que esta Biblia todo aparece de manera de coincidente. 8, capítulo 8. 8 es el número de nuevos comienzos. También es el número de la resurrección. ¿Qué coincidencia tan grande es esto? Para hermanos, una vez más, mira, escuchen, o van a ser aquí, o van a salir de aquí personas honestas, o van a salir de aquí personas deshonestas. O te acomodas a lo que Dios dice en su palabra, o vas a seguir creyendo lo que siempre te han enseñado porque simplemente eres una persona deshonesta y no quieres cambiar. Y así es. Y por eso empezamos con la base que empezamos. O eres una persona honesta o eres una persona deshonesta. Vas a escoger tú mismo. Y o vas a cambiar o no vas a cambiar. Pero te estoy enseñando Biblia, cómo están las cosas. Qué coincidencia, y no es coincidencia. Pero cómo andan las cosas aquí. Llegamos a Hechos capítulo 10, hasta Hechos el capítulo 11 al 18 en la página 14 de sus notas. El Evangelio oficialmente va a los gentiles. El Evangelio oficialmente va a los gentiles. Mira cómo empieza el capítulo 10, hermanos. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Lo que tenemos aquí, hermanos, es un gentil. Es un gentil. Estamos hablando de una persona que es una persona incircunciso. Capítulo 11, versículo 3 lo dice: porque has entrado en casa de hombres incircuncisos. Estamos hablando de gentiles. Toda la casa llena de hombres incircuncisos. Hombres gentiles. Aquí tenemos B minúscula, la conversión de Cornelio, un gentil. La conversión de Cornelio, un gentil. Ahora simplemente te estoy dando un breve repaso, hermanos. No podemos ir hablando de cada pasaje. Aquí no tenemos el tiempo. Ahora, una vez más, hermanos, hasta el 11, el 18 va. C. Las lenguas son una señal a los judíos. Las lenguas son una señal a los judíos de que los gentiles habían recibido al Espíritu Santo. Las lenguas son una señal a los judíos de que los gentiles habían recibido al Espíritu Santo. Quiero leer el capítulo 11. Ahora ya pasó lo que pasó en la casa de este gentil de Cornelio. Y llegamos nosotros al capítulo 11. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, o sea, judíos, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras. Ahora no está hablando de esposas aquí, simplemente es otra cosa. Y fieras y reptiles. Y reptiles
Las hermanas no están riéndose, los hermanos sí, pero dentro de sí no quieren. Y aves del cielo, y oí, ahora ustedes que han estudiado, esto se ve muy muy mal, cuadrúpedos, reptiles, aves del cielo, demonios. Y oí una voz que me decía, levántate Pedro y mate y come. Pues como un judío va a empezar a comer demonios, caray hombre, esto no suena muy bien. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Ahora, 3 veces, cada vez que se menciona algo 3 veces, ahí es donde Dios se revela, porque Dios se revela a través del número 3. Y lo llevó arriba al cielo. Obviamente Dios limpió algo común, no limpio. Lo hizo 3 veces para mostrar a Pedro que era Dios que estaba haciéndolo, y luego lo regresó al cielo. Y aquí cuando llegaron 3 hombres a la casa donde estaba yo enviados de mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar, fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón que nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. El que hablará, él te hablará palabras con una fe, palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo que dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ahora, volvemos al capítulo 10, versículo 44. Aquí tenemos nosotros en el versículo 45 a los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque les oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros los judíos? Así es que el hablar en lenguas, las lenguas, era una señal para quién, los gentiles, absolutamente de ninguna manera. Fue la señal de prueba a los judíos presentes, lo de la circuncisión, de que los gentiles habían oficialmente, genuinamente recibido al Espíritu Santo. Una vez más, señales son para los judíos, como lo vamos a ver más adelante. Ahora, llegamos al Hechos capítulo 11, versículo 19 y el 30. Hechos 11, 19 y el 30. Y tenemos el inciso A, el comienzo de la iglesia de Antioquía. El comienzo de la iglesia de Antioquía, que sería la iglesia modelo para los gentiles. Sería la iglesia modelo para los gentiles. Ahora vamos a Hechos, el capítulo 11, versículo 19. En sus Biblias, quiero que ustedes vean, estamos repasando rápido el libro de los Hechos. Ahora bien, los que habían, capítulo 11, versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos. Ahora pon un círculo alrededor de griegos y en el margen conéctalo y escribe gentiles, palabras sinónimas. Gentiles, griegos, palabras sinónimas. Hablaron también a los griegos anunciando el Evangelio del Señor Jesucristo. Vea, hermanos, la transición
Cada vez que entran en un lugar, primeramente a los judíos, paz, inmediatamente ahora a los gentiles. Y lo vas a hacer ver más y más y más y más. La transición es gradual, no es directo. Empieza 7 capítulos judíos, luego Samaria, samaritanos. Y luego entonces vamos a ir a un gentil, al sur de Jerusalén. Estamos hablando ahora porque Samaria está al norte, ¿verdad? O bien, vamos al sur, gradualmente. Ahora un apóstol a los gentiles. Ahora entramos en una ciudad fuera de Jerusalén. Ahora estamos en Siria, en Antioquía de Siria. Y ahora empezamos hablando judíos, pero también a los griegos. Aquí tenemos el comienzo de la iglesia de Antioquía, que sería la iglesia modelo para los gentiles. B minúscula, fundada por los primeros misioneros al cruzar las líneas culturales. Fundada por los primeros misioneros al cruzar las líneas culturales. Aquí tenemos nosotros personas de Chipre, tenemos de Fenicia, tenemos de Cirene. O sea, aquí tenemos cruzando las líneas culturales para establecer iglesias. Llegamos al inciso C, bajo el 8. C, la palabra cristiano aparece por primera vez en la Biblia. Aquí la palabra cristiano aparece por primera vez en la Biblia. C minúscula, la palabra cristiano aparece por primera vez en la Biblia. Capítulo 11, versículo 26. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. ¿En dónde? Antioquía. Hermanos, te voy a decir una cosa: si tú no eres un judío, entonces la iglesia en Jerusalén no es tu primera iglesia. Tu primera iglesia es la primera iglesia exclusivamente a los gentiles, y eso se encuentra en Antioquía. Tú te llamas cristiano. ¿Dónde empezaron a llamar los cristianos? En Antioquía. Así es que solo ahí los pentecosteses ni entienden lo que está pasando, los carismáticos, y lo vamos a ver más y más y más. ¿Cómo es que aparece esta confusión y qué tan ridículo es si entiendes palabra? Ahora, si no quieres aceptar palabra, me voy a quedar con mi experiencia. Mi abuelita es una buena persona y ella lo hace, así es que yo no voy a pensar que ella es mal. Échale ganas, haga lo que quieren hacer. Pero nosotros vamos a continuar y llegamos al punto número 9, el inciso 9, Hechos 12. Aquí tenemos en este capítulo los últimos relatos del ministerio de Pedro. A Pedro, recuerdan, esto es muy importante. A Pedro, Dios le entregó las llaves del reino de los cielos, no del reino de Dios, del reino de los cielos. Exclusivamente un reino, exclusivamente para los judíos, es literal. Y él intentó abrir la puerta, tenía las llaves para hacerlo, predicó el primer mensaje, pero no lo querían. Aquí vamos a ver una transición muy importante. Aquí tenemos los últimos relatos del ministerio de Pedro. B, efectivamente el ministerio a los judíos termina. Efectivamente, el ministerio a los judíos termina. Estamos hablando ahora de un ministerio. Vamos a ver que Pablo continúa tratando de ganarlos, pero nunca lo aceptan. El ministerio, efectivamente, el ministerio a los judíos termina. Llegamos a Hechos capítulo 13 hasta el capítulo 14. Aquí vemos nosotros el primer viaje misionero en la Biblia. El primer viaje misionero en la Biblia. El primer viaje misionero en la Biblia.
Yo no voy a hablar mucho de esto porque hay otro curso que se llama Misiones, donde nosotros vamos a cubrir mucho esto, pero había entonces en la iglesia, versículo 1, que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces ellos, y aquí viene una palabra clave, por un círculo alrededor de enviados por el Espíritu Santo, porque aquí cambia el ministerio de Saulo, y cambia, y ahora no más es profeta y maestro, ahora estamos hablando de un apóstol, y de aquí en adelante se refiere a Pablo como un apóstol. Ya no más es maestro y profeta, porque ya es enviado. Si quieren escribir en algún lugar, te lo doy gratis. La palabra apóstol viene de la palabra apostolos, la palabra griega apostolos. La palabra apostolos significa uno enviado. Ahora, hoy en día no usamos esa palabra, usamos la palabra misionero. ¿De dónde viene la palabra misionero? De la palabra latín misio. Latín, misio. ¿Qué significa misio? Uno enviado. Así es que la palabra que usamos hoy en día en nuestro lenguaje, me imagino que debería de ser apóstol. Yo soy un apóstol, pero me llaman misionero. Enviado de una iglesia en los Estados Unidos a cualquier país en este mundo. En este momento estoy aquí en México. Anduve 10 años en Noruega. Antes estuvo 5 años en Monterrey. Enviado de una iglesia a empezar otras iglesias, a discipular, a enseñar todas las cosas, a bautizar y empezar iglesias. Aquí tenemos nosotros entonces el primer viaje misionero en la Biblia. Ve, y ahora voy a darte muchos versículos y lo vamos a ver. Los judíos rechazan el evangelio, los gentiles lo aceptan. Es una transición muy importante. Los judíos rechazan el evangelio y los gentiles lo aceptan. Ahora vamos a verlo, vamos a ver si esto es cierto o no. Escribe Hechos 13:42. Mira lo que dice aquí. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Todas las cosas es la palabra de Dios. Estas cosas tiene que referirse a la palabra de Dios. Versículo 43, despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y debatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando los judíos. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Mira, con un dedo aquí, vamos a volver a lo que Cristo dijo que deberían de hacer. Aquí establece Cristo Jesús en Hechos capítulo 1 la transición. Versículo 8: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria. ¿Qué pasó en Hechos capítulo 8?
De Judea fueron a Samaria y hasta lo último de la tierra. Cristo mismo estableció la transición del libro de los Hechos y de la historia. Muy bien, aquí entonces el rechazo. Versículo 48, vemos nosotros lo siguiente: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Versículo 50, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. ¿Quién? Los judíos rechazaron, gentiles aceptaron. Capítulo 14, versículo 1 y el 2. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron, de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Versículo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. ¿Quién? Judíos, rechazando. Capítulo 14, versículo 27. Habiendo llegado y reuniendo a la iglesia, refiriendo cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. No dice nada de los judíos. Es cuando regresaron a la iglesia, de donde salieron enviados para el primer viaje misionero, y habla solamente de los gentiles y no de los judíos. ¿Están viendo, hermanos, la transición, sí o no? ¿Están viéndolo? ¿Están abiertos sus ojos, sí o no? ¿Lo aceptan? Hay una transición, no lo estoy inventando, ustedes lo están viendo. Ahora, Hechos, el capítulo 15. ¿Estamos ahora dónde? Estamos en el número 11. Ya escribieron el número 10, ¿verdad? Perfecto, el 11. Hechos 15, 1 al 29. Aquí tenemos el inciso A. El concilio en Jerusalén determina una vez para siempre el asunto de la gracia y la ley. El concilio en Jerusalén determina una vez para siempre el asunto de la gracia y la ley. Lo repito una vez más. El concilio en Jerusalén determina una vez para siempre el asunto de la gracia y la ley. Ahora, quiero empezar a leer un tantito aquí para que ustedes entiendan el contexto. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Aquí tenemos algunos judíos diciendo que tiene que convertirse en judío para poder ser salvo. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles. No habla acerca de judíos, hermanos, aquí. Y causaban gran gozo a todos los hermanos. Llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Ahora quiero también poner un entre paréntesis. Si ustedes quieren saber cuál es el plan de Dios para el gobierno de la iglesia, no es la congregación. Siempre te han enseñado eso, ¿verdad? Que es por voto democrático. Por eso cada vez, una vez al mes, hay que tener una sesión de negocios para que todo el mundo vota. Ahora, si quieres saber el plan de Dios, lea la palabra. No crea lo que te han dicho. Aquí tenemos un problema. ¿Qué hacen?
reúnen ¿a quién? Los líderes, apóstoles. ¿Y quién? Y los ancianos. Apóstoles y ancianos. Estamos hablando de los misioneros y los pastores, los líderes espirituales, vamos a llamarlo así. Ahora, empiezan una gran discusión. Pedro se levanta y él dice algo, el otro se levanta, él dice algo. Entonces toda la multitud cayó en el versículo 12 y oyeron a Bernabé y a Pablo, este apóstol, esta persona. Después de que todo el mundo dijo lo que querían decir y nadie se llegó a ninguna conclusión, se para un hombre y se llama Jacobo. Versículo 13, cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones, hermanos, oídme. ¿Quién era Jacobo? Uno de los tres, ¿no? No el hermano de Jesús, el hermano de Pedro. Era el pastor líder de la iglesia. Ahora mira, Dios siempre opera con grupos. Había los 70 discípulos, había los 12. Entre los 12 escogió a 3 que eran líderes de líderes. ¿De acuerdo? Líderes. Ahora estoy haciendo un entre paréntesis, no tiene nada que ver con este curso, pero voy a tomar la ocasión y enseñarte algo bien importante, porque te han enseñado mal. Escogió a 3 que se llamaba ¿quién? Juan, Jacobo y Pedro. Jacobo era hermano no de Pedro, perdóname. Ok, gracias. Jacobo era hermano de Juan. Ahora, de esos 3 sobresale uno. ¿Quién es el pastor líder de la iglesia? No Pedro, Jacobo. Jacobo era él. Ahora, si quieres saber qué pasó con Pedro, estudia historia eclesiástica y te voy a mostrar que estaba él pastoreando en un lugar donde está ahorita Irak, que se llama Babilonia. Nunca fue a Roma, nunca se encontró en Roma. La misma escritura, te lo voy a mostrar en historia eclesiástica y no aquí. Es otra cosa. Perfecto. Muy bien. No creen siempre lo que te han dicho, porque puede ser que es pura mentira. Todo el mundo está discutiendo. Pedro dice algo, Pablo dice algo, Bernabé dice algo, todo el mundo, mucha discusión. Y luego se pone una persona que se llama el pastor líder Jacobo y él dice, oídme. Versículo 14. Simón ha contado como Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo. Voto democrático, ¿verdad? ¿Tomaron una votación, sí o no? Llamaron a la iglesia un domingo en la mañana para tener una junta de congregación. Buenos bautistas aquí, ¿verdad? Se para el pastor líder, dice tal y tal y tal, te he escuchado, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que les escribe que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y dónde dice aquí? Versículo 29, que os abstengáis de los sacrificados, los ídolos de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis pasarlo bien. ¿Verdad? Y lo aceptaron, hermanos. No había más. Sí, estoy tratando de ver si estoy... pero no. El versículo 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas que tenía por sobrenombre, etcétera, etcétera, etcétera. La palabra de Dios
no se acepta o rechaza por voto democrático. La palabra de Dios no se discute. Si quieres saber la manera de gobernar una iglesia, simplemente checa la palabra de Dios y encuentra cómo lo hicieron ellos. Muy bien, un entre paréntesis. Lo importante aquí, estamos en una transición. El concilio de Jerusalén determina una vez y para siempre el asunto de la gracia y la ley. B, bajo el 11, B. La salvación está disponible ahora a los gentiles. La salvación está disponible a los gentiles sin que estos tengan que convertirse primero o después en judíos. La salvación está disponible a los gentiles sin que estos tengan que convertirse primero o después en judíos. Una transición, algo nuevo. ¿Lo discutieron? Llegaron a un concuerdo, así dice la palabra. No hay más discusión, échale ganas. Número 12, en sus notas, página 14, Hechos 15, 30 al 18, 22. Aquí tenemos el segundo viaje misionero de Pablo. El segundo viaje misionero de Pablo. Esta vez con Silas en lugar de Bernabé. El segundo viaje misionero de Pablo, esta vez con Silas en lugar de Bernabé. B, la fecha vacila entre 50 a 53 después de Cristo. Escuchen bien, hermanos. La fecha del 1530 al 1822 vacila entre 50 a 53 después de Cristo. Estamos hablando de unos 20 años después de que Cristo regresó a los cielos. La iglesia tiene una edad ahorita. O sea, muchas cosas han pasado. Una gran transición ha ocurrido. Muchas veces nosotros pensamos que Lucas se sentó a escribir el libro de los Hechos. Y estaba escribiendo de lo que pasó, paz, en un año, 2 años. No, hombre, hasta llegar aquí hemos pasado 20 años. Una gran transición ha sucedido. C, la mayoría de las epístolas de Pablo se escribieron en este tiempo. La mayoría de las epístolas de Pablo se escribieron en este tiempo. La mayoría de las epístolas de Pablo se escribieron en este tiempo. Rápidamente, página 15, 13, Hechos 18 al 23, 18, 23 al 20, 38. Tenemos aquí el tercer viaje misionero de Pablo. El tercer viaje misionero de Pablo. El tercer viaje misionero de Pablo. B, este viaje termina con el arresto de Pablo en la ciudad de Jerusalén. Como que si fuera la crema encima de las fresas. O ¿cómo se dice? La nieve encima del pastel de rechazo. Casi al final de Hechos tenemos ahora a la ciudad entera de Jerusalén que va en contra de Pablo. Este viaje termina con el arresto de Pablo en la ciudad de Jerusalén. Digamos al número 14. El número 14, Hechos 21 al 28. Hechos 21 al 28. Esta sección describe el viaje de Pablo a Jerusalén, su arresto y su viaje a Roma. Esta sección describe el viaje de Pablo a Jerusalén, rechazo total, ningún judío se convierte aquí, su arresto y su viaje a Roma. Ahora ves que la transición es completa. Estamos hablando
de una transición completa. B, el libro no concluye exactamente, sino que hace una transición a la historia de la iglesia. El libro no concluye exactamente, sino hace una transición a la historia de la iglesia. Los hechos de los apóstoles siguen hasta el día de hoy. Quiero que escriban esto: los hechos de los apóstoles siguen hasta el día de hoy. Yo soy un apóstol enviado, no con señales y prodigios, es otra cosa. Todavía no hemos entrado en esto, pero soy apóstol en el sentido literal de que soy un enviado. Muy bien, vamos a dejar esta sesión así, tomar unos cuantos minutos de descanso y volveremos.